quede grabado. Muy bien, bienvenidos a esta nueva edición de Sentir para Sanar. Hoy es un día muy especial porque se celebra el día de esta gran diosa, María Magdalena, esta sacerdotisa, para muchos admirada y que durante un largo periodo de nuestra historia, hasta hace muy poquitos años, fue catalogada y hasta condenada de ser prostituta, de tener una imagen como esa mujer que se arrepintió de sus pecados y Jesús sacó sus demonios. Esa ha sido la historia que, digamos que la imagen o la reputación que durante muchos años acompañó a María Magdalena. Y hoy tengo el honor, el privilegio de, en este día que se celebra precisamente el Día de Santa María Magdalena, de entrevistar a una persona que conocí recientemente y estoy fascinada de los libros que ha escrito, en especial este libro que se llama El legado de María Magdalena. Es un libro de verdad que inclusive está muy bien documentado, con fotografías. Ya lo vamos a ver, aquí esta es la entrada de uno de los sitios donde comienzan a encontrar información que no había sido nunca publicada acerca de María Magdalena, de todos esos misterios que durante muchos años fueron ocultados y que también fueron comercializados, porque eso es parte de lo que vamos a ver aquí en esta historia, los misterios que hay detrás de la historia de María Magdalena y lo que se hizo público y lo que no se hizo público. Entonces, bueno, les decía que hoy estamos con José Luis Jiménez. José Luis Jiménez es el autor del legado de María Magdalena, además de otros títulos como Sin miedo a la vida, Operación Pegasus, La revelación del Grial viviente, El legado de María Magdalena que les comenté, El triunfo de María Magdalena, ese no me lo he leído, está pendiente, me va a encantar leer ese libro. La ensoñación del chamán, el manuscrito de Adán. Bueno, mejor dicho, es un honor, un privilegio para mí tener hoy acá en Sentir para Sanar, en el Día de María Magdalena, a un gran investigador y escritor como lo es José Luis Jiménez. Bienvenido, José Luis. Hola Patricia, muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. José Luis, ¿qué te inspiró para comenzar esta investigación acerca de María Magdalena y en qué año fue eso? Bueno, esto fue a partir más o menos del año 2000-2001, cuando yo empecé a investigar sobre el personaje de María Magdalena. Te escucho un poquito lejos, ¿puedes acercarte más al micrófono? Sí, Estás... vamos a ver, me acerco más, Eso. a ver si así intentaré hablar más alto, si se me oye mejor así. Decía que empecé sobre el año 2000-2001 a investigar sobre el personaje de María Magdalena y bueno, estuve recapitulando, o sea, consiguiendo información, investigando al respecto para aportar esas pruebas, esas evidencias que demostrarían que María Magdalena y Jesús de alguna forma eran pareja, es decir, que María Magdalena era la koinonos. Koinonos es la traducción al griego del arameo, que era el idioma que hablaba Jesús, que significaría la compañera, la persona con la que se comparte todo. Aunque aquí han habido algunos historiadores, sobre todo exegetas, que vienen a decir que la palabra koinonos sería la socia. Yo siempre digo un poco de broma que, bueno, si Jesús y María Magdalena si eran socios de una panadería, de una tintorería o de qué, ¿no? Y bueno, luego mucho peor, cuando ya la iglesia la tratan a María Magdalena de prostituta, pues imagínate si Jesús resultaba que era el socio, ¿no?, de ella. Así que bueno, es un poco de broma, aunque no tiene mucha gracia. Lo cierto es que María Magdalena sí era la esposa de Jesús, la madre de la descendencia de Jesús, puesto que tuvieron descendencia. ¿Y cómo demuestro todo esto? Bueno, pues yo en este primer libro que tú has comentado voy a compartir imágenes para mostrar ahora, mostrar a los que nos están viendo, los amigos, lo que vamos a ir explicando. Vamos a ver aquí si puedo
compartir esto. Un momentito, que me deje compartir. Ahora, aquí la tengo. ¿Se ve bien? ¿Se ve la imagen de los libros? Sí, acá se ve muy bien. Bueno, muy bien. Yo empecé esta investigación. Aquí tengo 3 libros que son los que formarían la trilogía sobre María Magdalena, aunque hay un 4.º libro que también trata sobre María Magdalena, pero ya a otro nivel, los que me llevarían a investigar durante más de 20 años. Aunque el primer libro, este que tenemos aquí, El legado de María Magdalena, se publicó en el 2005, a continuación, un año después, un año y medio después, surgió el segundo, El triunfo de María Magdalena, Jaque mate la Inquisición. Ya veremos que el subtítulo pues, es muy sugerente. Y el tercero es La revelación del Grial viviente, donde aquí ya de una forma, diríamos, reveladora, como dice su título, es un libro que tiene más de 690 páginas, casi 700 páginas y más de 320 fotografías a color, pues voy revelando en cada capítulo alguna de estas fases. Es decir, cada capítulo del libro en sí es una revelación. Bueno, pues hoy vamos a tratar, porque imagino que no tendremos mucho tiempo, sobre todo de los aspectos más reveladores también, ¿no? y relevantes de estos 2 primeros libros, de El legado de María Magdalena, que tú ya conoces, que tienes en tus manos, y de este otro, el segundo, del triunfo de María Magdalena. Este lo vamos a dejar en principio para otro momento, si hay tiempo abordaremos algo, porque es muy extenso y hoy ya es imposible. O para otro programa, pero vamos uno por uno. Sí. Ay, qué belleza esa imagen. Bien, aquí lo que vemos es un cáliz, ¿no? Un cáliz. Además, este sería la copia del que está en Valencia. Aquí tenemos el original, pero como este no se puede tocar ni se puede acceder a él, dejan esta copia del original, que se ve mejor, para que veamos los visitantes de la Catedral de Valencia cómo es el cáliz. Bueno, con esta imagen empiezo para explicar a la pregunta de quién era María Magdalena o de qué es, ¿no? La Iglesia Católica, cuando se hace referencia al Santo Grial, pues nos dice que el Santo Grial es un recipiente. Es un recipiente, como esta copa que tenemos aquí, este cáliz, que habría contenido la sangre de Cristo. Una sangre que se habría derramado cuando estaba crucificado en la cruz y el soldado romano con la lanza le clava en un costado y esa sangre que brota es recogida por José de Arimatea en esta copa que habría sido utilizada en la última cena. Bien, esto es la explicación que da la Iglesia para, de alguna forma, justificar el significado de la palabra sangrial, santo grial. Pero la realidad es muy distinta. La palabra sangrial en realidad procede de una unión de palabras de un idioma occitano, sería un catalán antiguo. Ahora veremos esta zona donde se encuentra, que está actualmente en el norte de Cataluña, sur de Francia, donde aquí iba a llegar María Magdalena cuando tenía que huir de Palestina, que ahora lo abordaremos. ¿Y qué significa esta palabra? Pues sang es de sangre, y real es de real, sangre real. ¿Por qué sangre real? Cuando unimos estas 2 palabras nos sale sangrial, santo grial. Es porque Jesús, hay que recordar que fue sentenciado a morir en la cruz por haber sido considerado enemigo de Roma. Él mismo se autoproclamó rey de los judíos. Por lo tanto, fue sentenciado a morir en la cruz por ser enemigo de Roma. Si Jesús era el rey de los judíos y muere, si tiene descendencia, su hijo es el que pasaría a ser el rey. Muerto el rey, el hijo pasa a ser el rey. O sea, muerto el rey, viva el rey. ¿Y qué sucede? Pues que María Magdalena estaba embarazada de Jesús, tenía un hijo en su vientre y por lo tanto la que portaba la sangre real, la sangre de Jesús, no era una copa, no era este cáliz, sino que era la propia María Magdalena que en su vientre llevaba la sangre de Jesús. Ese es el sangrial, el grial, el santo grial, o como yo luego denominaré en mis libros, el grial viviente.
Bueno. Ahora, porque disculpa que te interrumpa, José Luis, a esa conclusión llegas tú luego de todas estas investigaciones, porque yo me imagino que cuando comenzaste a investigar acerca de María Magdalena, no sabías que María Magdalena había tenido descendencia de Jesús, o sí ya había una sospecha de eso y lo que hiciste fue como confirmarlo a través de la investigación, porque para muchas personas no existe el hecho de que María Magdalena haya tenido descendencia, porque eso es también admitir que entonces Jesús tuvo descendientes, ¿no? Porque María Magdalena pudo haber tenido descendientes después de la muerte de Jesús con otro hombre, pero es admitir entonces que Jesús sí tiene una descendencia real con María Magdalena. Sí, de hecho esto está recogido en manuscritos, en evangelios apócrifos, sobre todo porque la Iglesia en el Concilio de Nicea en el 325 se dedicó a eliminar todos aquellos escritos, todos los llamados luego evangelios apócrifos, que hablaban de un Jesús humano, de un Jesús que tenía esposa, que era María Magdalena, porque así se indica, y que tenía hijo, y un hijo con María Magdalena. Bueno, Aclaremos para la audiencia que los evangelios apócrifos son aquellos que hay dos tipos, y los apócrifos fueron los que, digamos, no fueron publicados, no fueron reconocidos por la iglesia y están... La iglesia, sí, el canon de la iglesia está formado por 4 evangelios, ¿no? Se conocen como los 4 evangelios del canon. Sería el primero, el de Marcos, el evangelio luego de Lucas, el evangelio de Mateo y el evangelio de Juan. Estos son los 4 evangelios canónicos, los que formarían el canon. Y luego existen decenas o quizás muchos más evangelios, o llamados así evangelios apócrifos, que la Iglesia no reconoce, que la Iglesia no quiso aceptar en el canon, pero que en aquellos años primeros, en los primeros 3 siglos de la era cristiana, se leían en las iglesias o en las reuniones, porque no existían iglesias aún, en las reuniones de cristianos, de los cristianos primitivos, y todo este conocimiento y estos manuscritos existían y se conocían. Es cuando la Iglesia forma parte del Imperio Romano, forma parte del Estado, y en ese momento no le interesa que se conozca a un Jesús humano, puesto que van a convertir a Jesús en Dios. Van a decir que Dios se hace hombre en la figura de Jesús. Luego aquí veremos que van a haber discusiones dentro del propio Concilio de Nicea y van a surgir los primeros herejes. Pero bueno, esto es un tema que si te parece bien, lo dejamos para otro momento. Sí, es un tema muy delicado porque esto lo que hace es confirmar que hemos estado engañados por la Iglesia Católica durante muchos años para hacernos creer una historia que era la más conveniente para ellos, para mantener el poder y crear otra atmósfera en torno a Jesús, que como tú bien dices, darle otro matiz a esa historia, ¿no? Sí, por ejemplo, mira, para no extendernos mucho y acabar ese tema y ir mostrando las fotografías, hay varios, pero el evangelio que a mí, sobre todo, el que más me interesó era el evangelio apócrifo de Felipe. En el evangelio apócrifo de Felipe hay varios apartados, hay versículos, sobre todo hay uno que dice que 3 eran las mujeres que siempre caminaban junto al Señor, junto a Jesús. Dice María, que era la hermana de su madre María la Virgen, que era la de Cleofás, que es su amiga. Dice María la Virgen, o sea, María su madre, y María Magdalena, que es su amiga, su madre y su koinonos. Esto que te decía antes, esta palabra, es decir, es su esposa. Entre nosotros, cuando presentamos a alguien, a nuestra pareja, le decimos, bueno, mi compañera o mi compañero, ¿no? Pues esto es lo que estaba diciendo. María Magdalena es la que hace de amiga, de madre y de mujer, de compañera, ¿no? Es la koinonos. Luego dice, existe el misterio del Hijo del Hombre, puesto que Jesús se hacía llamar a sí mismo el Hijo del Hombre, y el misterio del Hijo del Hombre. Es decir, que a Jesús tenía un hijo también. Dice, Dios le da al Hijo del Hombre, a Jesús, la facultad de crear, pero él, Jesús, tiene también la de engendrar. Luego habla también en otro versículo, o sea, en ese ya nos está diciendo que Jesús tiene un hijo. Pero en otro versículo dice,
La esposa de los ángeles es la sabiduría, la Sofía, que a María Magdalena luego se le va también a llamar la Sofía, por la sabiduría. Y la de Jesús es María Magdalena. Bueno, hay varios capítulos, hay otros evangelios, y nos están hablando de un Jesús humano, que por supuesto, pues como humano que es, pues tiene esposa, tiene familia y tiene descendencia. Bueno, entonces, ¿qué pruebas cuando a mí, de alguna forma, voy a decirlo así, y espero que de momento se me respete, que no diga más datos, pero bueno, yo tengo que encontrar esas evidencias, esas pruebas, y como yo en aquel momento, y sigo siendo escéptico, era una persona muy escéptica, pues yo pedía pruebas. Yo no me iba a creer las cosas a las primeras de cambio si no tenía pruebas que me demostrasen todo esto. Así que en la investigación, que yo pedía pruebas, se me fueron dando pistas para que yo fuera encontrando esas pruebas. Bien, después de mucho caminar, viajar, primero estuve recorriendo todo el norte de España hasta la parte más occidental, en Galicia. Allí había un monasterio en Oia donde encuentro las primeras pistas y ahí se me ofrecen las pistas que tengo que seguir después. De ahí voy a marchar incluso al sur de Francia, a un pueblecito se llama Reims de Château, luego veremos alguna fotografía de este lugar. Y por fin, una vez que ya he ido uniendo las piezas de este puzzle, acabo encontrando esta prueba definitiva, esa evidencia física que estaba mostrando esa relación marital de Jesús con María Magdalena y la descendencia de ambos. ¿Y esto dónde se produce? Pues se lleva a cabo en este lugar que ahora estáis viendo en pantalla. Esto es el monasterio de Santes Creus, en la provincia de Tarragona, en Aigua Murcia. Es un monasterio cisterciense. Los caballeros templarios tuvieron mucho que ver en este lugar, porque luego cuando fue disuelta la orden, muchos de ellos vinieron a parar a este lugar, se quedaron aquí, en este monasterio, o también en otra orden del mismo estilo de caballeros similar, que era la de Montesa, que pertenecía a este monasterio. En este monasterio van a dejar constancia, en otro momento hablaremos de los caballeros templarios, por qué conocían toda esta historia de Jesús y María Magdalena y qué pruebas tenían, van a dejar constancia de esto que acabo de decir, es decir, de que Jesús y María Magdalena eran esposos y tenían descendencia. Y lo van a dejar dentro de la iglesia monacal. Esta es la entrada de la iglesia monacal. Dentro de la iglesia, en un lateral, esto se acabó de realizar en el año 1603, pero desde esa fecha hasta el año 2001-2002, que yo lo localizo, que lo encuentro, había pasado desapercibido para todo el mundo. Ni siquiera existía, siempre en aquellas épocas había la costumbre de hacer una factura indicando las medidas de la obra que se iba a realizar, el tiempo que se iba a tardar en realizarla, quién la iba a hacer, el coste, etcétera, etcétera. Debería de estar archivado en los archivos de la localidad próxima donde correspondía. No había nada. Estuve investigando, no existía quien había hecho aquello. Incluso en el Museo Nacional de Cataluña estuve investigando, no tenían constancia de este retablo. Este retablo tiene más de 3 metros de altura, no es pequeñito, no está escondido. Está ahí a la vista de todos, pero nadie se fijó en lo que estaba enseñando, ¿no? Incluso fui a Madrid al ministerio, ¿no? Para ver si este retablo de alguna forma había sido registrado, había constancia, quién lo había hecho. No aparecía nada por ninguna parte. Es como si hubiese estado en secreto hasta ese momento. Bueno, pues cuando yo me voy acercando a este retablo, y ahora nos vamos a ir acercando, lo primero que me llama la atención es que aunque en latín y luego veremos en otro margen, estaba dedicado a Juan Evangelista, a uno de los evangelistas del canon, en realidad la figura que nos mostraba era una figura femenina, no era la de un hombre. Aquí, si voy a acercarlo un poquito, voy a acercarlo más, ahora haremos otra. Nos fijamos, esta fisonomía es femenina, incluso tiene los labios rojos carmesí, hay por aquí una pequeña diadema, parece hasta que esto sea un pendiente. Luego está vestida con la túnica roja de la gran sacerdotisa, que como bien dijisteis al principio es María Magdalena. Tenemos un mudra típico que luego vamos a ver que María Magdalena siempre se le va a representar con este mudra de la mano, el cáliz en la izquierda. Bueno,
¿Tiene algún Es, significado ese mudra, José Luis, que tú sepas? sí, es el mudra de la vida y de la sabiduría, y del conocimiento. Este mudra lo veremos más adelante, porque ya cuando empecé con el segundo libro y el tercero, ya fui profundizando, entonces por pistas que había encontrado, encontraba otras que ya me confirmaban de lleno los personajes que eran María Magdalena, ¿no? Pero bueno, esto me llamó mucho la atención porque evidentemente no es un hombre, ¿no? No es una masculina, es femenina. Bien. Sin embargo, allí donde la encuentras, te dijeron que era Juan Evangelista, Sí, claro, hacen es que alusión a que... sí, mira, aquí en alrededor no se ve muy bien, pero aquí está en un latín tanto arcaico, dice que es Juan Evangelista. Luego veremos que lo que va a pasar, lo que hicieron con esto cuando se descubre, porque claro, al estar en las penumbras, llevar aquí 400 y pico de años que nadie lo había visto, nadie sabía lo que era esto, nadie se había fijado, pues no llamó la atención de nadie, ¿no? Yo siempre digo, y en mi libro lo escribo, que si quieres ocultar un secreto, déjalo a la vista de todo, porque pasa desapercibido y no se dan cuenta. Bueno, pues entonces en este retablo, esta es una imagen, una ampliación, que aquí os la pongo para que la veáis bien lo que os estaba diciendo. Es una imagen totalmente femenina, es una imagen de mujer femenina, el cabello es pelirrojo, largo, muy largo, trenzado incluso por aquí, y luego las facciones, el rojo carmesí de los labios, por aquí parece que hay una diadema que sujeta, o sea, de masculino no tiene nada, ¿no? Que es lo que decía, que ya es lo primero que me llamó la atención. Bueno, en los retablos, yo antes os he puesto aquí, es que para no perder mucho tiempo, veis que hay unas iconografías, hay 7 en total. En estas iconografías se representa la relación marital de Jesús con María Magdalena. Está relacionado siempre todo lo que aparece con María Magdalena. Me voy a centrar solamente en la más importante, que es la central. La figura central, tenemos aquí la crucifixión de Jesús, rodeado de los 2 ladrones, los malhechores. Aquí en la parte izquierda que vemos la imagen es su madre, María la Virgen. En la derecha está Juan Evangelista, la figura de arriba. Aquí vemos que ya la figura es masculina, ya no es femenina, como la que hemos visto arriba. Y en cambio, aquí abajo, arrodillada, abrazada a la cruz, con un pañuelo enjugándose las lágrimas, vemos al personaje de María Magdalena, que está perfectamente identificado, que es ella. Pero, si os fijáis, está embarazada. Y cuando digo embarazada no es que esté un poco, que parezca, no, está totalmente embarazada. Vamos a ver una ampliación. Aquí tenemos la ampliación. Fijaos, tiene el vientre totalmente abultado, se le nota incluso el ombligo. Está en una posición típica de las mujeres orientales cuando iban a dar a luz, se sentaban de esta manera, porque ya estaban a punto de dar a luz. Incluso hoy día las mujeres orientales siguen haciéndolo así, se siguen sentando de esta forma para dar a luz. Vemos que tienen los pechos hinchados, incluso se les remarca los pezones, y hay un cíngulo. Este cíngulo que le pinta el artista que hizo, el pintor que hizo este cuadro, significa, luego veremos al final, que ese personaje, esa mujer que se está representando, está embarazada. Y de ahí viene esa frase que seguramente habremos oído todos, de pequeños sobre todo, a nuestras madres o abuelas, cuando decía, esta mujer está encinta. Encinta quiere decir que está embarazada. Y aquí tenemos el cinto, que es lo que indicaba que estaba embarazada. Por si había alguna duda, viendo la imagen, está claro que está embarazada, o sea, totalmente embarazada, y está además a punto de dar a luz. Esta era la imagen principal que ya dije, bueno, digo, aquí ya de momento aparece embarazada María Magdalena. Luego hemos visto que teníamos escritos, manuscritos, evangelios apócrifos que nos están diciendo que Jesús está casado con María Magdalena y que tiene hijos. ¿Dónde están los hijos, no? Bueno, vamos a ver que María Magdalena además es un personaje muy importante en la vida de Jesús y además en la sociedad donde vive. Y tanto es así que hay una ley de Moisés, que es un tabú de contacto, que viene a decir que ningún judío que no sea o el padre, la madre, hermanos, hijos, etcétera, que no sea un familiar muy cercano, puede tocar el cadáver
del muerto. En este caso aquí tenemos a Jesús, que ha sido bajado de la cruz, y vemos que le toca por las manos esta mujer y de los pies, que esta es Juana, su tía Juana, la hermana de María la Virgen. Aquí vemos que en este otro lado de pie está María, la de Cleofás, de aquella que comentábamos al principio. En el centro, este personaje que vemos aquí, voy a intentar ampliar un poco la imagen para que lo veamos bien. Este personaje del turbante es José de Arimatea. José de Arimatea, además, era el tío segundo de Jesús, por esto que era el tío de su madre María la Virgen, hermano pequeño del padre de María, que se llamaba Joaquín. Era el tío segundo de Jesús. Veremos toda la relación que hay con él. Por eso también lo puede tocar. Su madre está aquí de pie, compungida, sujetada por Juan Evangelista. Fijaos en Juan Evangelista, que también vuelve a tener una imagen juvenil, pero no es femenina, es masculina. A la derecha tenemos un personaje, este de aquí, que es un discípulo secreto también de Jesús, fariseo, igual como José de Arimatea. Tú hablas de que pueda ser Nicomedo. Nicodemo. Nicodemo. Este es Nicodemo, un jurista que también era discípulo de Jesús. Y en el centro, el personaje central, aquí lo vamos a ver ahora bien, que es el centro de toda la imagen, es María Magdalena. Fijaos bien. María Magdalena, que además se la representa con el tarro de los óleos, porque siempre vamos a ver que se la va a representar con el tarro de los óleos, que es como la identificaba la Iglesia. Además está vestida con unos ropajes de reina, de princesa. Tiene una corona, veis aquí como esta perla, y una corona de princesa, incluso unos collares. Fijaos en esta imagen, que es muy importante para lo que luego os voy a mostrar. Bueno, pues evidentemente, según la ley de Moisés, si María Magdalena no fuese un pariente cercano de Jesús, no podría estar ahí, no podría tocarlo. Por lo tanto, eso corrobora que María Magdalena ya para ese entonces pues, era la esposa oficial y reconocida de Jesús. Esto es, claro, lo tenemos además de los escritos. Y todo este retablo, como he dicho al principio, fue confeccionado por estos descendientes de los caballeros templarios que se quedaron en el monasterio cuando fue disuelta la orden. Estamos resumiendo mucho, todo el libro, hay mucha información, por supuesto, pero que si no nos daría tiempo. Bueno, aquí aparece ya María Magdalena en el retablo casi final con las dos criaturas. María Magdalena está identificada porque tiene el cabello largo y rojo, como sabemos, que es como se le identifica siempre, la túnica roja de gran sacerdotisa, y vemos que tiene una criatura en los brazos y otra de la mano, ¿no? Y si os fijáis, no se le ve el sexo a ninguna de las dos. ¿Por qué? Pues porque en aquella época solamente se les dibujaba o se les dejaba mostrar los atributos genitales a los niños, a los varones. Las hembras nunca, siempre se les pintaba o de lado o de espalda o con algo, pero nunca se les mostraba que se pudiese ver el sexo de la niña. Por lo tanto, otra de las conclusiones a las que llegué es que se trataban de dos niñas gemelas. ¿Es posible que aquí fuera una niña más grande y otra más pequeña? O la hipótesis de que fueran gemelas es algo que también lo has escuchado en otras investigaciones. No, es que luego lo voy a explicar. En el segundo libro voy a profundizar sobre este aspecto de lo gemelar, de la dualidad, de todo lo que tiene que ver, porque aquí hay mucho simbolismo que luego hay que saber interpretar y exponerlo, ¿no? Entonces, ahora me le estoy limitando a través de las fotografías a hacer este pequeño recorrido, porque como te he dicho, Patricia, no nos daría tiempo en 2 ni en 3 horas de explicarlo, ¿no? Bueno, pues de aquí, incluso para conseguir esta información, como dije antes, había llegado a ir al sur de Francia, donde también encontré información y algunos documentos que este señor que tenemos en imagen era un cura, el párroco de esta iglesia, también dedicada a Santa María Magdalena, en Rennes-le-Château, en el sur de Francia, se llamaba Berenguer-Saunier, quien va a encontrar dentro de un pilar visigodo, va a encontrar unos pergaminos donde allí se habla de la descendencia de Jesús y María Magdalena. O sea, toda una serie de personajes hasta casi la actualidad que serían los descendientes de María Magdalena. Bueno, este cura que vivía en la pobreza
total. A partir de que encuentra estos manuscritos, se hace inmensamente rico, construye de nuevo, reconstruye la iglesia, construye nuevas edificaciones. Esta es la iglesia de Santa María Magdalena, la que tenemos aquí la portada. Por ejemplo, os voy a mostrar algunas de las cuestiones que él fue cambiando. Cambió todo y de una forma un tanto, casi te diría, fuera de lugar, o sea que no, ilógico. Por ejemplo, esta es la figura de María Magdalena, vemos que está con la cruz inclinada, indicando hacia una dirección. Curiosamente, luego comprobé que esa dirección, con una brújula y el mapa, me llevaba a Santes Creus, pero esto está en Francia. Y estando en Francia, fijaos que aquí el nombre de la iglesia está escrito en español, en un perfecto castellano. A ver si puedo aquí. La voy ampliando. Aquí. ¿Veis? Santa María Magdalena. Luego aquí tenemos también una serie de escritos en latín diciendo que este lugar es terrible, etc. Dentro de la iglesia vamos a encontrar aún aspectos más sorprendentes, ¿no? Esta sería una de las construcciones más conocidas. José Luis, disculpa que te interrumpa. ¿A qué tú crees que se deba que él le haya, además de que hace estas obras para enaltecer a María Magdalena, al mismo tiempo dice que pone esta frase de que este lugar es terrible, todo esto, ¿cuál crees tú que es el mensaje que él está dando allí? Ese bueno, contramensaje. Claro, él de alguna forma está diciendo que la iglesia es terrible, ¿no? La iglesia no el lugar en sí, sino lo que representa, ¿no? Y luego lo veremos, incluso aquí no lo he puesto ahora porque nos iríamos de tiempo, pero él incluso en la hora de morir, la confesión que le hizo al cura, salió el cura corriendo asustado, el que lo confesaba. En su lápida, en su tumba, en la lápida no había ninguna cruz, solamente una esfinge de él. En fin, fue expulsado también al final de su vida, pero esto es un capítulo que en el libro ya lo cuento con detalle. Es muy interesante, yo los invito a todos, les recuerdo que estamos viendo Esto es Sentir para Sanar, hoy en el Día de María Magdalena, 22 de julio, y estamos entrevistando a José Luis Jiménez, autor de este libro, El legado de María Magdalena, que ha hecho una cantidad de descubrimientos muy interesantes ya desde hace algunos años atrás, y pues para mí es un honor y un privilegio, José Luis, tenerte acá en el programa el día de hoy. Nos sigues contando entonces acerca de la historia de este párroco, se podría decir, este es un cura. Sí, claro, un cura. Bueno, pues esta es una de las construcciones, le llamó Torre Magdala, la Tour Magdala, en francés es Magdalene, en cambio en la iglesia hemos visto que le puso María Magdalena, un detalle, ya una de las pistas, pero es que puso más cosas casi estrambóticas. Aquí tenemos la pila de agua bendita que está soportada por un diablo, el diablo Asmodeo, e incluso aquí vemos unas palabras que dice, por este signo tú le vencerás. Aquí arriba. ¡Qué fuerte! Va dejando señales en la iglesia. Bueno, hay quien dice, algunos investigadores decían que en el suelo de la iglesia, en el piso, había un tablero de ajedrez perfecto y hablaban de que si con el salto del caballo tal encontrarían las pistas que dejaba el cura. Bueno, no hay que liarse, porque las cosas son más sencillas, está todo más a la vista. No hay ningún tablero de ajedrez. Lo que hay en el suelo, aquí lo que vemos, ¿veis? Es un enlosado, arlequinado de losetas blancas y negras, pero no es un tablero perfecto. O sea, si alguien quiere ver un tablero perfecto, pues bueno, tendrá que recortar, pero no es lo que dice. En cambio, sí que hay un fenómeno que se produce. Dicen que los 17 de enero a las 12 del mediodía le llaman el Spumel Blue, o sea, las manzanas azules, es en esta zona de aquí, no sé si me dio tiempo de hacer. Bueno, no le he puesto la foto. Hay varias pistas que él va a dejar dentro de la iglesia, que como es muy extenso, lo dejo en el libro y vamos a ir a lo que nos interesa ahora más. Quiero decir que este cura, dentro de la iglesia, parece ser que habría dejado toda una serie de pistas para encontrar esa información que en ese tiempo, estamos hablando del año 1917, creo recordar, por ahí aproximadamente, cuando ya todo esto se conoce, ¿no? Él empezó en 1896 cuando lo descubre y durante todos esos años fue construyendo y dejando todas estas pistas. Bueno, pues después de aquí
de esta información que se ha dado principal, que sería el final, pero que he querido hacerlo al principio para que luego no nos faltara tiempo, porque siempre podremos retomar y volver aquí, voy a contar por qué María Magdalena tiene que huir a las Galias, tiene que huir a lo que hoy es día del sur de Francia. Esta zona que vemos aquí, este mapa, esto es lo que se conocía como las Galias. El Imperio Romano entonces tenía varias provincias y esta zona de aquí eran las Galias. Vemos aquí la Galia cisalpina, narbonensis, céltica, etc. Bueno, María Magdalena va a llegar aquí. En el libro también explico por qué motivos hay para llegar aquí, porque así se lo hizo saber su esposo Jesús. Y es por lo siguiente. Al principio, voy a ir a recordar la imagen del principio, esta. Cuando Jesús está en la cruz, nos dice la Biblia que Jesús se dirige a su madre, a María, y le dice, mujer. No le dice madre ni nada, le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Y la Iglesia dice que lo que le está diciendo Jesús a María, su madre, es que ahora Juan Evangelista es su hijo y que por lo tanto todos los hombres de la tierra, todos los hombres, todas las mujeres somos hijos de María. Y se queda tan tranquila, ¿no? Entonces ahora María es la madre de todos. Bueno, pues no es así. ¿A quién le está llamando mujer? A su mujer. A María Magdalena, que es su mujer. Y le dice a su mujer, mujer, ahí tienes a tu hijo, cuida de él. O sea, y ya le dijo, vete donde te he dicho, y hijo, cuida a tu madre, ¿no? Porque está dentro de su vientre. Y eso sí que tiene más sentido, ¿no? Esa frase que leemos en la Biblia, en los Evangelios, sí que tiene más sentido, que Jesús le diga a su mujer, mujer, ahí tienes a tu hijo, que es lo que tú querías tener, un hijo, y hijo tienes a tu madre. Y no a su madre, que por cierto Jesús tenía 8 hermanos, 3 hermanas y 5 varones, ¿no? O sea, ya tenía bastantes hijos, María. No solamente de los cuales muy poco se habla, no se comenta esa parte. A ver, los principales, Santiago, Jacob, José, no sé si tenía, ahora no recuerdo el nombre de los 5, creo que en el libro puse, y los supuestos de las mujeres, porque con las hermanas no estaba muy claro, pero bueno, se supone qué nombre pudieran tener, porque siempre eran nombres de los abuelos, los que se iban de alguna forma transmitiendo, ¿no? Bueno, pues esta frase que os acabo de decir, cuando María Magdalena está ahí abrazada a la cruz y tiene que marcharse, lo hace por lo que he dicho al principio, porque en su vientre tiene el hijo del rey que acaban de crucificar. Una vez que muera el rey, el hijo pasa a ser el rey, si llega a nacer, cosa que en esa situación sería más que improbable, puesto que tanto María Magdalena como el hijo de Jesús que estaba en su seno serían seguramente asesinados. Eso es lo que hace que una mujer rica, una mujer poderosa, y como hemos visto en las imágenes, que está siempre representada con los ropajes de princesa, de reina, tenga que huir de su tierra y tenga que hacerlo no sola, sino con uno de los personajes más ricos y poderosos de Jerusalén, que además era ministro de Roma, como era José de Arimatea, el tío segundo de Jesús. Y van a huir desde Palestina, van a seguir este camino que marco por aquí, por esta zona. En el libro incluso se explica cómo se hace, los días que tardan. Van a atravesar hasta llegar a Egipto, a Alejandría, y desde aquí, desde Alejandría, van a al final tomar ya un barco, harán este viaje que marco aquí con este recorrido, van a pasar por aquí, por Malta, por esta isla de Sicilia, por este lado, hasta llegar a las Galias, a Masilia. Pero no llegan a Masilia. Hay un problema, en una tormenta, el barco casi que se va a pique. María Magdalena, junto con una criada que recogió en Alejandría, una egipcia, en concreto era una nubia, de un pueblo nubio. El pueblo nubio está cerca de Egipto, pero pertenece ya a Sudán. Es una raza muy alta, muy negra,
Y esta criatura, esta niña que tendría unos 14, 15 años, la va a tomar María Magdalena porque está en un estado muy avanzado ya de gestación y necesita ayuda, y por eso se la va a llevar con ella. Y en esta barca van a llegar a este lugar de aquí que ahora se llama Septimania, estamos ya hablando unos siglos después, esta zona, que hoy día, si cogemos un mapa actual, aquí vemos que hay un pueblecito, lo que ahora remarco con el puntero, con el Saint-Marie de la Mer. Este es el lugar donde va a llegar María Magdalena con la barca, en esta barca que hay solamente 3 personas, 3 mujeres, ¿no? Está cerca de Marsella, pero no está en Marsella. Iban a ir a Marsella, pero la barca las dejó en este lugar. Bueno, este lugar es este que ahora vemos hoy día. Esta es la iglesia dedicada a María Magdalena, es una iglesia del siglo X, es como una especie de castillo de fuerte e iglesia. Vamos a verla con más detalle. En su interior ya unas capillas dedicadas, casi toda está a María Magdalena. Esta sería la barca en la que llegaría María Magdalena, en este caso con Salomé, otra o Marta, que son las dos que se supone que llegaron con ella. Aquí vemos la capilla dedicada a María Magdalena, donde hay cientos de exvotos. Las gentes del lugar sienten una devoción tremenda por María Magdalena. Qué belleza, de verdad que sí, qué La preciosura. energía que se siente es tremenda. Estando aquí dentro hay una energía tremenda, muy grande. Cualquier persona con un mínimo de sensibilidad la va a notar. Y esa foto, esa imagen, por Dios, allá arriba, hermosísima. Esta es la de María Magdalena, siempre como vemos con el tarro de los óleos en una de las manos, ¿no? Uno de los brazos. Hay una cripta aquí debajo que está precisamente dedicada a Sara la Negra, que es como los gitanos de media Europa llaman, en este caso, a esta chica que acompañaba a María Magdalena, y que muchas personas equivocadamente, erróneamente, piensan que es la hija de Jesús y de María Magdalena. No, Sara no era la hija de Jesús y María Magdalena. Yo siempre, en un poco de broma, digo que Jesús hizo muchos milagros, pero nunca le cambió el color de la piel a nadie, ¿no? Entonces, el que era negro era Ahora, negro. esta imagen que hay de Santa Sara, que se dice que es de la hija de María Magdalena, entonces, ¿quién es esta Santa Sara? Esta es la chica, ¿ves? Aquí ¿Es la ella imagen misma? de la barca. Claro, aquí tenemos a María Magdalena, con la que la acompañaba Marta seguramente, y Sara, que es la niña, vemos que está aquí sentada. Dentro de la cripta, aquí tenemos la efigie de Sara la Negra. Vemos que la imagen es totalmente negra, muy alta y negra, porque todos los votos de los gitanos, aquí los gitanos cada año, el 24 de abril, de mayo creo que es, sacan en procesión esta imagen, la llevan hasta la playa, hasta el lugar donde desembarcaron María Magdalena con ellos, la introducen en el agua, la vuelven a sacar, hacen toda una procesión, la vuelven a dejar en la iglesia, y esto se lleva haciendo desde hace miles de años. Miles de años. Bueno, después de aquí, otro de los lugares que tuve que ir para encontrar las pruebas de dónde había estado María Magdalena y dónde murió y dónde fue enterrada, es este lugar. Esto es el pueblecito también francés, Saint-Maximin, se llama Saint-Maximin porque Maximino fue uno de los obispos, el primer obispo católico, cristiano, perdón, que acompañó a María Magdalena y que fue el que se encargó luego de custodiar sus restos, ¿no? María Magdalena está enterrada, parte de ella estuvo enterrada en esta iglesia que se hizo construir en el año 1279 por quien fuese luego el virrey Carlos d'Anjou. La familia d'Anjou vamos a ver que va a tener mucha importancia a partir de entonces en los restos de María Magdalena. Aquí podemos ver dentro de la iglesia cómo es. Esta es una basílica. Ya es bajando a la cripta donde se encuentra el sarcófago de María Magdalena. Aquí vemos unas imágenes que hay ya de ella. Y este sería el sarcófago, que tenemos en el centro, donde habrían reposado los restos de María Magdalena. Y digo habrían reposado porque aquí estuvieron desde el año que se sabe que estuvieron custodiados por los monjes casianitas del siglo IV hasta el año 1279, que se supone que lo descubre Carlos d'Anjou. Pero la Revolución Francesa, en el 1790, los soldados saquean
todos estos sepulcros y los restos de María Magdalena desaparecen. Bueno, al cabo de 20 años, como esto era un lugar de peregrinaje y para la iglesia le suponía muchos ingresos económicos, pues dijeron que habían encontrado solamente el cráneo de María Magdalena, que ahora se custodia en este relicario que tenemos aquí, que los voy a mostrar, ahora lo veremos por dentro, ¿veis? Aquí está el cráneo dentro de María Magdalena, ahora lo veremos fuera de aquí. Bueno, contaros que este sarcófago está hecho de una sola pieza, de mármol. Es un mármol de un granulado muy fino que solamente existe en una parte del mundo y son las canteras imperiales del mar de Mármara en Constantinopla. Y fue traído aquí en el siglo IV, después de que la Iglesia católica, apostólica y romana, que es el título que adquirió, formara parte del Imperio Romano. Bien, es desde entonces que sabemos que María Magdalena estaba sepultada en este sarcófago. Por lo tanto, si hubiese sido una prostituta, como tú mencionabas al principio, pues ¿qué hacía la Iglesia y en este caso el Estado romano trayendo un sarcófago de estas dimensiones desde Constantinopla hasta una de las provincias más alejadas del imperio, como eran las Galias, para sepultar el cadáver de una prostituta? O sea, no tendría sentido, ¿no? Es ilógico. Pero claro, es que esto de la prostituta que mencionas, esto se le ocurrió a un papa. En concreto, fue el Papa Gregorio I Magno, en el año 591, en una desgraciada homilía, un 14 de septiembre, la homilía 33, pero recordar, en lo que sería la Basílica de Letrán, de San Juan de Letrán, en el Vaticano. Y este hombre, leyendo el Evangelio de Lucas, donde ahí se habla de que Jesús, cuando iba a predicar por Galilea y por Judea, siempre le acompañaban varias mujeres, y entre ellas menciona a 3 o 4, a Juana, la de Judá, etcétera, y María Magdalena, de la que sacó 7 demonios, y esta le pagaba sus viajes, con sus bienes costeaba los viajes de Jesús. Es decir, que María Magdalena, de entrada, ya no era una prostituta, ya era alguien que tenía que tener un gran poder económico para pagar los viajes de Jesús, del Maestro, que no iba solo, iba con sus apóstoles y mucha gente más, muchas personas más, ¿no? Pero no solo es eso. Luego yo en el segundo libro incluso explico con detalle cómo este papa lo hizo de una forma muy interesada, porque lo que quería era denigrar la figura de la mujer, porque María Magdalena estaba considerada junto a Jesús como no solamente como su pareja, sino a la misma altura prácticamente de divinidad. De hecho, siglos después, los caballeros templarios, y eso lo tomaremos con más detalle en otro momento, la llegaron a llamar Nuestra Señora, Notre Dame, porque era a quien realmente le ofrecían la devoción y no a ninguna otra figura. Y de hecho, ahora veremos más adelante cómo todas las construcciones de la Orden del Temple siempre van a estar referidas a María Magdalena, ¿no? Bueno, os decía que aquí pues vemos ahora el cráneo de María Magdalena como sería, aunque personalmente yo pienso que Qué no es. impresionante esta foto, José Luis. ¿Esta foto la tomaste tú? Sí, esto es cuando a veces abren o los ponen y se puede fotografiar. Porque normalmente está allí dentro y es muy difícil. Tengo algunas fotos más, pero bueno, esta es la que está mejor, ¿no? Qué fuerte. Pude reconstruir un poco, quitando algunas de las cosas que tapaban, pero sería el cráneo. En el libro explico mucho con más detalle todo esto, porque ahora nos extenderíamos, ¿no? Pero bueno, actualmente, tal como cuento en el segundo libro, en El Triunfo, los restos que quedan de María Magdalena ya no están allá. Los restos que quedan de María Magdalena, casi todos, te diría que están en Tarragona, en ese monasterio cisterciense. Aquí, por ejemplo, vemos una capilla que se hizo expresamente justo en las mismas fechas que se hizo ese retablo, y vemos que está con el sello de Salomón, que solamente se utilizaba para los descendientes de David y de Jesús y María Magdalena. Aquí incluso pone Asunta MM,
puede ser María Magdalena u otra cosa, pero dice María Magdalena está ascendida en los cielos. Vemos que siempre está con la cruz paté de los caballeros templarios. Bueno, toda una serie de datos. Y lo más curioso, como esto es lo que les decía antes, es que en la lápida vemos la imagen de una mujer con aspecto oriental, es decir, pudiera ser egipcia, pudiera ser palestina, pudiera ser de la zona, en un traje cisterciense, en unos hábitos del cister que son masculinos, que también tendrías que preguntarte por qué está con unos hábitos masculinos, y la imagen, si aquí la vemos ahora ampliada, veremos que prácticamente vemos lo que te decía, ¿no? Aquí arriba, quizás no se vea muy bien, pone María Magdalena, pero lo vamos a ver ahora en otra Sí, ampliación. por favor, porque ahora que Y lo mencionas de tenemos, la relación con los caballeros templarios y María Magdalena, no nos vas a dejar con ese bocadillo ahí sí, pendiente. sí, haremos un pequeño avance porque lo profundizaremos en otro programa, ya también hablaremos de los otros libros. Entonces, ves aquí, ves María Magdalena, salvada de tal. Bueno, María Magdalena, como os decía al principio, por los artistas, sobre todo en lo del Renacimiento italiano, era representada siempre con el tarro de los óleos, como vemos aquí, y con un cíngulo en el vientre, porque aquí no lo vemos, pero aparece siempre embarazada. He puesto algunas imágenes de ejemplo. Aquí la tenemos, María Magdalena, con el tarro de los óleos, el cíngulo y totalmente embarazada, se ve claramente, ¿no? Siempre la vamos a encontrar con el tarro de los óleos, el cáliz, el cinto y embarazada, cíngulo y embarazada. Aquí la tenemos con el tarro de los óleos, el cinto allá y embarazada. Aquí tenemos otra, siempre el cíngulo, el tarro de los óleos, embarazada. ¿Y qué Bueno, significado tiene ese símbolo, Bueno, José el Luis? símbolo es la marca, la señal que en aquella época, como estaba prohibido hablar de María Magdalena como esposa de Jesús, y decir que no era la prostituta, que no era esa pecadora penitente que la iglesia dijo, que fue a morir sus días en una cueva, en la Sainte-Baume, allí en Francia, sin ropaje, solo cubierta con sus cabellos, todo eso es falso, es mentira. Yo ya lo explico en el libro, y explico el porqué y creo que está más que argumentado, está demostrado, ¿no? Entonces los pintores italianos que conocían entonces esta historia, mucha gente ha conocido esta historia, pero no se podía decir públicamente porque eras entonces acusado de herejía, de hereje por la Iglesia Católica y sobre todo por la Santa Inquisición. Hablaremos en otro capítulo cómo llegaron incluso a llevar a cabo una cruzada para matar a cientos de miles de cristianos, que eran los cátaros, porque estos cristianos procesaban una doctrina similar a la de Jesús y María Magdalena, eran de corte gnóstico y no estaban de acuerdo con la mundinalidad con que trabajaban, con que actuaban los obispos católicos que nadaban en la opulencia y para nada seguían el mensaje de Jesús. Entonces la Iglesia Católica tuvo que luchar contra ellos y hicieron masacres, hicieron una guerra tremenda que duró desde el 1209 al 1229, 20 años, luego siguió la Inquisición y mataron, pues yo creo que al final millones de cristianos. O sea que ya no eran las cruzadas contra los infieles, contra los sarracenos, los árabes, no, era contra los propios cristianos porque no aceptaban las imposiciones de la Iglesia Católica. Bien. Bueno, una de las sorpresas que me llevé, y esto lo trataremos en otro libro, porque creo que antes has escrito algo de que habían modificado. Pues sí, fíjate si esto, porque yo lo publico el libro en el 2005, ¿no? Y tiene mucha polémica porque había coincidido con el Código Da Vinci de Dan Brown, que también lo publicó en el 2005, que yo ya llevaba 3 o 4 años y está registrado y no tiene nada que ver mi libro con Dan Brown, pero bueno, la Iglesia Católica prohibió leer el libro de Dan Brown, le hicieron el favor del siglo porque la gente con el morbo de saber qué es lo que habían prohibido, pues se convirtió en un gran bestseller, yo creo que el mayor bestseller del mundo. Y conmigo, ¿qué hicieron? Pues me vetaron, dijeron, este hombre no puede vender este libro. Entonces, a pesar de que ya había hecho presentaciones y de que ya estaba el libro y mi fotografía con lo que declaraba en la mayoría de los periódicos de todo el país, en primera plana,
la distribución era casi imposible, tenían que pedirlo casi en secreto, por teléfono, buscar, los retiraban de las librerías, en fin. Pero bueno, yo seguía indagando, seguía publicando, publiqué el segundo, publiqué el tercero. En el 2011, por fin, yo después de hablar con un político representante de la zona y explicarle lo de María Magdalena, que lo cuento en el segundo libro, porque nadie sabía de la existencia de ese retablo, se compromete conmigo a que va a proteger esta obra, porque la gente, a raíz de leer el libro, pues iba para allá y se llevaba un trozo, arrancaba un trozo del retablo, lo estaban destrozando y yo ya no sabía qué hacer, a quién llamar para que protegiesen aquella obra, porque es un bien cultural y de un valor inestimable, porque es que además es una prueba y una evidencia física de todo lo que estamos hablando, que yo no la he visto en ninguna parte del mundo y he visitado muchos lugares, pero tan claro como esto no lo había encontrado. Bueno, me dice que hará lo posible y al cabo de unos años, en el 2011, me entero por una persona que había comprado el libro, que va allí al monasterio a ver y se encuentra un letrero de que se lo habían llevado para restaurar. Me pongo en contacto con el Museo Nacional de Cataluña, que yo conocía al director, para que me diga quién estaba restaurando, me dan la dirección, pido autorización para que me dejen acceder a ver si lo estaban restaurando bien, qué hacían, y cuando consigo acceder, esta es la imagen, este es el señor responsable de la restauración, allí ya tenían desmontado todo el retablo, aquí vemos la fotografía del personaje femenino que decía, recuerdo que cuando yo le explico todo lo que os he estado contando de ella, la persona que se encargaba de comprobar dice, sí, lo que dice es verdad, tenemos aquí radiografías, efectivamente es una mujer y le han cambiado esto que él dice, etcétera, todo lo que él comentaba, y ya tomó un interés. Entonces yo le dije, bueno, digo, espero, esta es la última fotografía que se le hizo sin que retocaran nada, cuando aún estaba bien, ¿no? Y yo le digo, bueno, espero que ahora no le quitéis la barriga ni modifiquéis nada de lo que hay, que es evidente, ¿no? Que está embarazada. Y sí, está embarazada. Digo, bueno, lo respetaréis. Dice, hombre, claro, estaba riéndose. Dice, nosotros no tocamos nada de eso, solo restauramos. Digo, vale, estupendo. Bueno, estas son las fotografías que os decía que mostraba antes, ¿no? De toda la relación. Cuando por fin está restaurado, que no me avisan, por cierto, me entero por otra vez algún amable lector que me escribe y me dice, ya lo han colocado otra vez en el monasterio, me voy a verlo. Claro, la primera visión, al verlo, todo iluminado, habían abierto las ventanas, las luces, porque todo estaba, si recordamos, el primero estaba en penumbra, y se ve muy bonito, pero digo, bueno, vamos a ver qué es lo que han hecho, ¿no? Bueno, ya de entrada, lo primero que encuentro es que la fisonomía del personaje ya no es tan femenina. Sutilmente la han retocado y ya no es tan femenina. Luego veremos. La escena principal de la crucifixión también ha retocado el vientre de María Magdalena, lo han estrechado, le han puesto muchas sombras oscuras, en los pechos también, el cíngulo apenas no se nota. Y claro, ya me empieza un poco, como decimos aquí, me empieza a mosquear. ¿Qué han hecho? Lo amplío, saco fotografías, veo que está como difuminado y que efectivamente le han pintado mucho más oscuro en el vientre del que realmente tenía originalmente. Aquí tenemos el original, fíjate, que el vientre está caído más abultado y después de la restauración es más pequeño, ¿de acuerdo? Con todo lo demás, ¿veis? Es más y es que en el original inclusive es como una tela prácticamente transparente, como y translúcida. empiezan a cambiarlo todo, empiezan a cambiarlo. El descendimiento que antes os he explicado, ¿no? Y os he mostrado a María Magdalena, ¿verdad? Que tenía el collar, tenía la diadema. La diadema. Yo veo aquí, digo, lo veo borroso, ¿qué han hecho, no? Lo amplío, este es el original. Fíjate el original, fíjate lo que han hecho. El original y este. No tiene nada que ver el original con lo que han hecho aquí. Lo vemos, ¿no? Sí, tal vez, ¿tú crees, José Luis, que a estas alturas, porque ya esto no es, ya estamos hablando de este siglo, haya habido una intención de confundir todavía? No, haya habido, no, se ha hecho. Patricia, pero a estas alturas, cuando ya la iglesia inclusive ha reconocido esto.
A estas alturas, sí. España, dijo Franco, que era la reserva espiritual de Occidente. Yo te cuento ahora una anécdota entre medio. Al principio, cuando estuve presentando el libro en Galicia, concretamente en Vigo, una directora de un programa de televisión de allí de Galicia me invitó para hacer el programa y explicar todo esto y mostrar las fotos. Y le dije, ¿estás segura que te van a dejar? Porque me están vetando en todas las televisiones públicas a nivel nacional. Solo me dejaban en las locales que no tenían, en las públicas no me dejaban. Me están vetando, me digo, no te van a dejar. Hombre, José Luis, que Franco ya se ha muerto hace 40 años. Claro, hombre, a estas alturas, eso que acabas de decir tú. Digo, bien, pues nada, mándame el billete para el viernes en el programa en el avión y ahí estoy. El jueves, que no me había llegado, llamé a un amigo mío que era sobrino de ella para decirle que no me había llegado en el billete, si tenía que ir, y me dice, uy, calla. Dice, a mi tía se ha tenido que despedir porque cuando le dijo al director que te iba a entrevistar, que ibas a hablar de esto, se han discutido y se ha marchado. Al cabo de 2 meses que yo volví a ir por allí, por Galicia, y coincidió que estábamos cenando en casa de mi amigo y vino su tía a cenar, me dice, José Luis, si no lo veo, no me lo creo. Digo, sí, porque me ha pasado a mí, si no, tú me lo estabas contando y no te creía. Creía que no, que era imposible, que ahora fueran a vetar esto. Pues sí, ahora, hoy día, aún hoy, y estamos en el 2021, siguen haciéndolo. Bueno, así que esto entonces, este programa de hoy, Sentir para Sanar, les recuerdo, estamos haciendo un especial dedicado a María Magdalena hoy en su día 22 de julio y me siento honrada y complacida, José Luis, de que estés aquí. Es todo un privilegio, de verdad, que estés compartiendo esta documentación, estas imágenes, un trabajo tuyo, de verdad, muy extenso, muy minucioso y que definitivamente tiene que aportar este cambio, esta vibración para quienes todavía aún tienen esa vieja imagen de María Magdalena. Recuérdanos, José Luis, en la Iglesia Católica, ¿en qué año reconoce que María Magdalena es en efecto un apóstol de Jesús? Bueno, esto sucede en el año 1969, cuando ya Pablo, o 61 creo, Pablo VI por fin dice que lo que había dicho su antecesor, el Papa Gregorio I Magno, en el 591, había sido un error, que se había confundido y que no, que María Magdalena efectivamente es la apóstol de los apóstoles. Luego se cambió el misal más recientemente, ya creo que fue hace menos años, por este otro Juan Papa, Pablo II. Pablo II, pero el primero fue Pablo VI. Pero aún así se sigue manteniendo en muchas iglesias y muchos de estos sacerdotes que no sé si es que no leen o no quieren estar en este momento, siguen pensando que es la prostituta pedimida, ¿no? Y la tratan como la prostituta. Y lo que te decía antes, y acabo con este cuadro, Patricia, es que si os fijáis está borroso. Y de hecho, cuando ahora la ampliamos, fíjate cómo se ve. No se ve ni la perla, ni la corona, ni se ve los collares. Cuando en el original es increíble. Cuando en el original estaba súper claro, ¿no? Aquí podemos verla incluso con más detalle. La corona y el collar. O sea, todos los rasgos que denotan que María Magdalena es una princesa, es una reina, era la reina del rey Jesús, lo eliminan. Para recordar entonces dónde están estas imágenes, las personas que quieran hacer también esa ruta de María Magdalena y conocer más. Esto está en el monasterio cisterciense de Santes Creus, en Aiguamurcia, Tarragona, España. En el libro van a encontrar las fotografías, los 3 libros, ¿no? Y las direcciones y cómo ir luego a todos los demás lugares que vamos a mostrar. Con el rostro pasó y también lo mismo. Aquí tenemos, después de la restauración, fíjate que ya tiene, aquí lo han puesto como pelo, lo han hecho de otra manera, que parece ya no tan femenino. Fíjate el original, que es perfectamente femenino, fíjate el que han hecho, ¿no? Se nota, ¿verdad? Sí. Que no tiene nada que ver. Hasta los ojos, les han puesto sí, unas la mirada, ojeras, la mirada. La mirada, todo distinto, no tiene nada que ver. O sea, y para postre, para acabar de rondear, fíjate si son ignorantes. No lo digas, no lo digas. Le ponen en 4 idiomas, dicen que es el retablo de San Juan Bautista.
Ni siquiera el de Juan Evangelista, que es el nombre real al que quería representar y el que pone en latín. O sea, o que no saben latín o ya no entiende esta gente, ¿no? Que son restauradores. Ponen retablo de San Juan Bautista, un letrero que ponen ahí al lado, ¿no? Ya solamente faltaba que hubieran dicho que era Superman disfrazado de no sé qué. Es decir, que dices, ¿es un escándalo? Sí, es un escándalo. ¿Es de vergüenza? Sí, es de vergüenza. ¿Y lo están haciendo en pleno siglo XXI? Sí, lo siguen haciendo. La verdad es que sí, es vergonzoso ver cómo es tan evidente que es una imagen de una mujer que ya está reconocido por la iglesia, que es la esposa de Jesús, que es la apóstol, los Claro, apóstoles, que la y esposa no todavía está, esto sigue ocurriendo. que la esposa no está reconocido, ni lo podrán reconocer jamás, porque entonces tienen que todo lo que han dicho lo tienen que tirar abajo, no sirve. Lo que está De ahí reconocido como apóstol y apóstoles. sí, ya está. De ahí no conseguirás nada más. No vas a conseguir que digan nada más. Mm. Mira si era importante María Magdalena. Esto es el pavimento de mosaicos de una iglesia del siglo V, creo que era, siglo V, máximo VI, allí en Jerusalén. Y este es Jesús, que además, como cuento en el tercer libro, en la revelación del Grial viviente, ahí sí que aporto ya información más detallada de las simbologías, de la parte esotérica, de todo lo que representa. Aquí vemos a Jesús, que está representando al sol, porque luego vamos a ver que la Iglesia Católica va a utilizar al sol como representación de Jesús, y a María Magdalena, está con él, como la diosa Selene, la diosa también creadora de vida. ¿Por qué? Porque es que María Magdalena era reconocida como la diosa creadora de vida a partir de X siglos, sobre todo luego, como te he dicho, con los templarios, y tenemos una ampliación para que le veamos bien. Y esto es una iglesia cristiana del siglo V por ahí aproximadamente, ¿eh? Antes, un par de siglos antes de que el Papa Gregorio I Magno dijese la barbaridad que dijo, ¿no? Bueno, aquí tenemos incluso, esto está en Aviñón, en el Museo Diocesano, aquí también tenemos a Cristo y tenemos también a María Magdalena, como reyes. María Magdalena, que está perfectamente identificada. Y vamos a encontrar a María Magdalena en muchas facetas. Tú me has dicho que os hable algo de los caballeros templarios. Por Bueno, favor. el verdadero promotor, el que realmente fundaría la orden, es este personaje que tenemos aquí, que lo vamos a conocer como San Bernardo de Claravall. Su nombre era Bernard de la Fontaine, era un francés perteneciente a una familia adinerada, vivía en el castillo de Villon. Bueno, pues este hombre es el que va a fundar la orden, lo trataremos en otro momento, y este hombre era siempre la iglesia, bueno, incluso le puso lo de santidad y tal, porque decía que la Virgen lo alimentaba, ¿no? Veis aquí de un pecho de la Virgen, ¿veis aquí? Del pecho derecho de la Virgen sale un chorro de leche que va a parar a la boca de San Bernardo, ¿no? Bueno, esto sería la lactatio de San Bernardo, representado en este cuadro. Bueno, en realidad no es esto lo que significa, ni mucho menos. San Bernardo era un gran esoterista, y como vamos a ver más adelante, la Orden del Temple, aparte de ser caballeros, monjes, guerreros, también había una élite que era esoterista. ¿Y qué es lo que está mostrando aquí? ¿Qué es lo que representa? Pues ni más ni menos que la transmisión del conocimiento, la transmisión de la diosa madre, en este caso al hombre, al ser humano. Y esto lo vamos a encontrar ya desde miles de años atrás, que los caballeros templarios van a conocer. Aquí tenemos la primera imagen, por ejemplo, esta es una diosa Anunnaki, ¿sí? Y está con el hijo en brazos amamantándolo. Aquí tenemos la diosa Isis de Egipto, con su hijo Horus, al que se le va luego también a relacionar con Jesús, amamantando. Y a la Virgen, madre de Jesús, con el niño Jesús, al que también va amamantando. Es decir, que estas representaciones de la diosa madre, de la diosa creadora de vida, de la diosa femenina, amamantando al hombre, en este caso al hijo, lo vamos a ver luego en los caballeros templarios que van a traer las vírgenes negras, sobre todo a toda Europa. Aquí tenemos una virgen muy famosa, que es la de Barcelona, de Cataluña, la Moreneta. Vemos que está con el niño en brazos, ¿no? Pero hay cientos, hay miles.
Y vamos a ver que la figura de la Madonna, de la Virgen, de la Madre, amamantando al Hijo, tal como Bernardo de Claravall iba a utilizar en todas las construcciones donde los templos, donde el temple iba a introducir algo de María Magdalena, aparecería siempre esta figura que simbólicamente lo que representa es la transmisión del conocimiento de la diosa madre a su hijo, a los hijos, a los hombres, a las mujeres, ¿no? Esta sería, en definitiva, la verdadera simbología, la representación de estas imágenes que la Iglesia también, una vez más, pues ha intentado desviar, manipulando y diciendo que son otras cosas. Vamos a conocer en otro momento cómo los caballeros templarios, cuando se constituyen, porque es un proceso que hay que explicarlo con calma, y llegan a Egipto, se dedican durante 9 años a excavar, a buscar bajo el templo del rey Salomón, en las caballerizas, para encontrar algo. ¿Qué es lo que van a encontrar? Bueno, pues esto es lo que explicaremos. Es un secreto, un tesoro, que es lo que les va a valer que luego sean reconocidos un año después, en el Concilio de Troyes, en 1128, como una orden de monjes guerreros, algo que era inexistente hasta entonces, que, bueno, que ni el Papa ni nadie estaban dispuestos a consentir, pero que tuvieron que aceptar en base al secreto que se mencionó en ese concilio y que está recogido en, digamos, en el acta y en la regla que se va luego a llevar a cabo, que la va a hacer, por cierto, Bernardo de Claravall. Todo esto lo contaremos en otro capítulo, en otro programa, porque es muy extenso, y veamos por qué los caballeros templarios van a adoptar a María Magdalena como su señora, como Notre Dame. Casi todas las iglesias, todas las catedrales van a tener el nombre de Notre Dame, Nuestra Señora o María. Qué información tan valiosa la que estás aportando hoy, José Luis. Ya tenemos un poquito más de 1 hora de programa. Normalmente el programa es de 1 hora, pero yo creo, y no sé cómo está tu tiempo, si podemos extender un poquito más. Las personas siguen haciendo preguntas acá por el chat. Y yo tengo dos preguntas más. Antes de la fase, digamos que de entrar en lo que es el Santo Grial, como la descendencia de María Magdalena, quería preguntarte si tú tienes alguna información dentro de lo que has investigado que compruebe o que dé indicios de que María Magdalena estuvo en Egipto y se formó con la escuela de Horus como sacerdotisa de Isis en esa etapa previa a Jesús. ¿Tienes alguna información de esta? Bueno, lo que tenemos, podríamos decir, vamos a tratarlo como leyendas, ¿no? Porque no son datos contrastados que podamos decir, existe este documento o existe este grabado que nos muestra o existe algo. No tenemos una prueba constatable de ello. Las leyendas y la tradición las sitúan allí, las sitúan en Egipto, igual que a Jesús también, en algún momento de sus vidas, ¿no? Y es posible que estuviera en el templo de Isis y que por lo tanto fuese de allá, de donde surgiese como sacerdotisa, como la gran sacerdotisa que luego se le reconoció, y por lo que he comentado, por lo que hemos visto antes, que incluso los caballeros templarios van a recoger en la figura de la diosa Isis, la Virgen Negra, a la personalidad, a quien representaría en ella a María Magdalena. O sea, María Magdalena va a representar todo eso, va a representar la diosa Isis, va a representar la diosa madre creadora de vida. Por lo tanto, yo digo que las leyendas y las tradiciones siempre están basadas en un punto de realidad, ¿no? O sea, puede haber alguna pequeña diferencia, alguna desviación, pero como en el segundo libro demuestro, la leyenda provenzal que hablaba de que María Magdalena había oído a las Galias y tal, decían que era una leyenda. Bueno, pues yo demuestro que no, que efectivamente fue un hecho real porque encontré todas las pruebas que demostraban que efectivamente había sucedido así, ¿no? Pues aquí con lo de Egipto, estuve en Egipto y tengo fotografías de allá, como igual que los caballeros templarios cuando llegaron dejaron marcada la cruz paté en el templo de Philae, en Philae, que es esa que es cuadradita. Sí, es la cruz paté. Bueno, ahora tengo que ir a buscarla si quieres, pero bueno, es
Se le llama paté porque tienes como si fueran 4 patas de oca, poniendo una al lado de la otra, tal, las 4, se le llama paté por eso, ¿no? Eso lo explicaremos cuando hablemos de los caballeros templarios. Entonces, en la isla de Philae, ahí estaba el templo de Isis, y ellos van allá, van al templo de Isis, los caballeros templarios, y de eso sí que tenemos constancia, ¿no? E incluso ellos dejan grabadas las cruz paté en las entradas del templo de Isis. Qué Y cuando maravilla. regresan a Europa es cuando entonces traen toda esta doctrina, ¿no?, de la diosa creadora de vida, de las vírgenes negras, y empiezan a construir de una forma que no se había construido nunca jamás, que es lo que vamos a conocer luego como el estilo gótico, totalmente dedicado a la luz, en donde la luz tiene el protagonismo principal en la construcción, y bueno, y unas construcciones que hasta la época nadie era capaz. De ahí luego surgirían los maestros masones, los maestros constructores, etcétera. Todo esto ya nos da, como te he dicho, para otro programa extenso, pero bueno, yo ahora respondo a todas las preguntas que queráis Sí, hacer. ahora precisamente hablando del legado de María Magdalena, tú comentabas que ha habido una confusión que viene de muchos años con el nombre de Sara, que muchos piensan que Sara era la hija de María Magdalena. Ahora, si bien María Magdalena estaba embarazada en el momento en que muere Jesús, ¿qué sabemos entonces o qué nos puedes comentar acá? Porque sé que sabes mucho, que da para otro programa, pero ¿qué hay de esta descendencia de María Magdalena y Jesús? Se sabe, por ejemplo, de su existencia, hay un seguimiento que se le ha hecho a eso. Es tal vez esa la razón, porque creo que lo das a dar en entender así como entre líneas en tu libro, que tal vez esa sea la razón por la cual se sacrificó Magdalena, dejándose ver con esta imagen para que no fueran detrás de ella a matar a sus hijos, a su descendencia, ¿Hay y si algo de está esto? ubicable esta descendencia. Sí, claro, claro. Esto está en el tercer libro, en la revelación del grial viviente. Ahí sí que hay unos capítulos ya muy dedicados a esa descendencia, que por cierto son conocidos como los desposini, una palabra también en griega que viene a significar los que pertenecen al Señor, es decir, a Jesús, ¿no? En el ¿Cómo se libro pronuncia eso otra vez? ¿Los qué? desposini, Desposinic. desposini, Ujú. y significaría los que pertenecen al Señor, a Jesús, ¿no? Estos descendientes, estos desposini, que fueron perseguidos por la Iglesia, la mayoría fueron eliminados, fueron asesinados, se llegaron a crear guetos para tenerlos encerrados, para que no pudieran procrear, para que no pudieran salir, pero como siempre sucede, hay los que se escapan, los que pueden salir, ¿no? Incluso pues ahí hay capítulos que hablamos de los reyes merovingios, que estos reyes merovingios se decían que eran descendientes, ¿no?, de Jesús y María Magdalena. Incluso ellos tenían el cabello largo como Jesús, se les suponía una serie de facultades, y la Iglesia pues también los eliminó o intentó eliminar, pero hay uno, Dagoberto IV, que este escapa precisamente, es el que va a ir a vivir, se lo va a criar su abuelo en esa zona que hemos hablado al principio de Rennes-le-Château, porque era la capital entonces en esa época. Entonces, vemos que los lugares no están elegidos porque sí, o sea, cada uno tiene una importancia muy relevante, ¿no?, en esta historia. Entonces sí, en ese libro yo explico con más detalle la descendencia, y luego ya hay un cuarto libro que no lo he puesto aquí, que este lo publiqué el año pasado, que se llama Operación Pegasus, que ahí ya lo que es a partir ya después de la crucifixión de Jesús, yo siempre digo la crucifixión, no digo la muerte, o si quieres, pues después de la resurrección, María Magdalena va a reencarnarse, va a seguir reencarnándose en otras mujeres, en otras personas, en el transcurso de la historia, hasta nuestros días. Y bueno, va a descubrir, va a desvelar muchas cosas. Es muy interesante también. Y este libro el título es Operación Pegasus, el caballero del grial. Así que en esos 4 libros, que a mí me han llevado más de 20 años de investigación para conocer en profundidad toda la historia y conseguir todos los datos que aporto, que avalan todo lo que estoy comentando, pues es un trabajo arduo que me ha llevado miles de horas. He recorrido miles de kilómetros, porque prácticamente me he recorrido medio mundo, conocer todo el mundo en aquellos lugares donde había alguna evidencia
de la existencia tanto de María Magdalena como de los caballeros templarios, como de los restos de los descendientes, etcétera, ¿no? Y bueno, y eso también me ha llevado pues, un importe de dinero muy elevado que yo con los libros, por supuesto, no he pensado nunca ni siquiera llegar a cubrir ni en una décima parte. No, el hecho, a veces me dicen, bueno, ¿y cómo haces todo esto para escribir todo esto tanto y tal? Bueno, pues cada uno siente que tiene su misión en la vida y la mía es esta. Entonces, desde que entendí que tenía que, de alguna forma, revelar al mundo la verdad sobre María Magdalena, sobre el personaje que fue vilipendiado y que ha sido utilizado por una iglesia patriarcal y machista para humillar a la mujer, bueno, hoy día aún seguimos viendo que la iglesia, las mujeres no pueden ordenar, no son sacerdotes, ¿no? Solamente sirven para que sean monjitas para ir a limpiar y para tal, pero ordenar no. ¿Por qué no? ¿No? Cuando Jesús trató, incluso le dijo a Pedro, ¿no? Eso también, todas estas cosas las veremos en el libro, le decía cuando Pedro le tenía, vamos a decir, manía, celos a María Magdalena, ¿no? Y decía, yo voy a hacerla hombre, yo la haré varón, para que no sigáis maltratándola, ¿no? Diciendo que es mujer, yo la voy a hacer varón. No lo entendían, ¿no? María Magdalena, en cambio, entendía todo lo que decía Jesús. Ella tenía la facilidad de comprender las palabras del maestro y entonces se las explicaba a los demás discípulos. Y ahí tenemos incluso una discusión que se produce entre los propios apóstoles, ¿no? Cuando tiene que venir uno de ellos a decirle a Pedro, pero a ver, si el maestro a ella le ha confiado todo esto, ¿quién eres tú para negarle? ¿No? Entonces hay muchas discusiones entre ellos. María Magdalena desde el principio tuvo que saber estar entre hombres y hacerse respetar, ¿no? Y María Magdalena tenía más seguidores, tenía muchos seguidores. Ella era la encargada de las mujeres. Piensa que a Jesús le seguían más mujeres que hombres. Pero claro, la iglesia todo esto lo ha ocultado. Lo ha ocultado porque le ha querido quitar esta relevancia y esta importancia a la mujer. Es una iglesia machista, patriarcal y machista. Entonces no va a tratarla a la mujer en igualdad de condiciones. No lo ha hecho nunca. Sí, ayer por primera vez vi una película en Netflix de María Magdalena, no sé si la has visto, y me pareció muy bonito su contenido y la forma como le dan esta nueva imagen a María Magdalena. La recomiendo ampliamente. Preguntan por acá, bueno, ha habido muchos comentarios en el chat, la gente está encantada con todo lo que estás comentando, con todas las fotos que hemos visto acá, que son realmente espectaculares y una gran evidencia de tu trabajo y tu dedicación. También nos preguntan si puedes recomendar si hay alguna película que realmente muestre realmente lo que son los templarios o lo que fueron los templarios que puedas recomendar, o algún libro. Bueno, el tercer libro, La revelación del Grial viviente, ahí abarco en profundidad, y el segundo libro también, que lo vas a leer pronto, cuando lo recibas, también abarco cómo se lleva a cabo la fundación de la orden realmente, con datos que cuando los publiqué eran desconocidos, porque tuve que investigar en un lugar donde se había llevado a cabo la planificación, donde se ocultó el secreto que trajeron los templarios de Tierra Santa. Entonces ahí lo explico perfectamente. De hecho, estos libros están muy recomendados para los que les gusta todo lo relacionado con los caballeros templarios, con la orden del temple, porque yo creo que casi toda la información que se pueda encontrar está contenida en estos dos libros, ¿no? El triunfo de María Magdalena y luego la revelación del Grial viviente, donde aquí es mucho más extenso. Tengo aquí un ejemplar. Bueno, se podría decir entonces que aún no se han hecho películas que tengan que ver con el verdadero, cómo acontecieron las cosas con respecto a los caballeros templarios. Las películas que hay de caballeros templarios suelen hacer una ficción con un caso concreto y bueno, pues qué es lo que le gusta a la gente, pues ver las batallas, cómo luchaban, lo que tal, pero no explican todo el procedimiento, el por qué hicieron esto, cuál es el lenguaje. Yo nunca asocié los caballeros templarios con María Magdalena. Bueno, pues sí, este es el libro que te digo, este es el que cierra esa trilogía, tiene 700 páginas, ¿ves? Las fotografías son, a ver si vemos por aquí, son en color, todas las fotografías. ¡Qué belleza! ¿Ese es el que voy a recibir ahora? No, vas a recibir este. Vas a recibir, tiene que tener por aquí. Ahí.
Bueno, estoy fascinada con los libros de José Luis, ya me los estoy leyendo todos. También tiene las fotos en color. Sí, ese es el triunfo de María Magdalena, que también se los recomiendo, trae sus ilustraciones y esto tiene que ver en el reconocimiento de la Iglesia Católica de María Magdalena como apóstol de apóstoles y bueno, toda esa historia que es la que digamos que ha sido ocultada para la Iglesia Católica, aunque la misma Iglesia Católica ya lo ha reconocido. Bueno, José Luis, no sé si tienes algún comentario más ya para cerrar el día de hoy que estamos celebrando este 22 de julio en honor a nuestra querida María Magdalena, Notre Dame, Santa María Magdalena, con todos los nombres que se le atribuyen. María Magdalena, de hecho, ella representa la nueva era en la que hemos entrado hace poco tiempo, que es la era de Acuario. Jesús llegó en la era de Piscis, ¿no? Llegó en el año, pues, lo que llamamos año 0 o año 1 y digamos que la era de Piscis pues terminaría aproximadamente sobre el año 2012. En ese año es cuando empieza la era de Acuario. La era de Acuario es la de la diosa femenina, la diosa madre, creadora de vida. Es en la que estamos ahora. Ahora estamos en la era de la diosa femenina y por lo tanto es la feminidad lo que va a prevalecer en todos los sentidos, en todos los aspectos. Y la mujer, la madre, lo que tiene es amor, lo que da es amor. Y lo que necesita este mundo es amor. Por lo tanto, yo creo que estamos en una de las mejores eras, de las mejores épocas. Y bueno, la Iglesia va a tener que ir rectificando. No va a aceptar nunca que María Magdalena era la esposa de Jesús, porque se le tendría que cambiar casi todo. Como no va a aceptar muchas cosas, pero va a tener que permitir que la mujer tenga el mismo estatus que el hombre dentro de la Iglesia, porque si no se le va a acabar todo. Sin embargo, entonces, según las hipótesis del Santo Grial, María Magdalena tuvo 2 hijas gemelas de Jesús. En principio eso es digamos que... Lo que nos está mostrando estos retablos y toda esta información nos está diciendo eso. Y San Grial es sangre real. ¿Y dónde está? O sea, si el santo, el cáliz, el Grial es un recipiente, un contenedor, pues María Magdalena es ese recipiente, es ese contenedor de la sangre real de Cristo, puesto que Cristo era rey. Al ser rey es real su sangre. De ahí viene lo de sangre real, sangrial. Entonces María Magdalena es el Grial. Ella es el Grial. Es el Grial viviente. Nos preguntan dónde están disponibles los libros. Están en Amazon. En Amazon los pueden encontrar todos en papel. Lo único que sucede es que en Amazon las fotografías no están en color como los que yo te muestro, porque estos son ediciones especiales que hice aquí en España. Entonces los que lo quisieron en su momento me lo tuvieron que solicitar para yo hacer el pedido y entonces mandárselos, ¿no? Por correo. Pero bueno, en Amazon están. Y si los quieren ver las fotografías en color, pues tienen en la versión digital, que en Amazon está Así también. Es. Si alguien me están preguntando de Venezuela, ¿cómo hacen para obtenerlos? Bueno, lo que puedo hacer es ponerme yo a la orden, encargarlos por acá y yo se los puedo hacer llegar a través de valija privada, para ayudar a que puedan, pues en Venezuela no hay Amazon, no llega este tipo de... Sí, esto me he encontrado que yo a veces me sabía fatal porque muchas personas querían de Venezuela o de otros países, hermanos sudamericanos, querían este libro, entonces claro, el coste del envío era superior al libro, porque tienen que pasar la aduana, tienen que tal. Claro. Sería cuestión más bien de enviar un lotecito de libros y alguien allá que se encargue. Cuando me invitan, estuve en Estados Unidos, estuve hace un par de años en Queen, estuve en Nueva York, en la Cámara de Mujeres de Queen, ahí dando una conferencia sobre el Grial viviente, sobre esto que estamos hablando, pero ya con más detalles, ¿no? Entonces ya aproveché para llevarme todos los libros, allí los pudieron adquirir, o también en la última charla o presentación la hice en Buenos Aires también, en Argentina, también me pude llevar.
Pero claro, si depende la cantidad, no sé, tengo que mirar la forma, porque yo sé que para esos países es muy difícil, pero en PDF digital, en cualquier formato digital, sí que lo pueden conseguir en Amazon y si no me lo pueden solicitar también a mí. El físico también, lo que pasa es que el físico, yo siempre lo digo, si no es Claro, una enviarlo persona desde Europa es mucho más costoso. es Sí, muy costoso, es muy costoso. Entonces eso sí. se tendría que ver cómo lo podemos hacer para que en Sudamérica lo puedan tener, que me gustaría Bueno, editarlos. vamos, te prometo que vamos a trabajar en eso y yo me ofrezco acá como canal intermedio para ayudarte a que esos libros lleguen también a Venezuela, porque sé que hay mucha gente allá que está muy pendiente de esta historia de María Magdalena, de su legado, de todas estas investigaciones que has hecho. Bueno, también guionistas, directores de cine, aquí pilas para hacer entonces acá la verdadera historia en serie, en película de los templarios, de estas de María Magdalena. Tengo entendido que hay varias por allí nuevas, no las he visto, solamente vi la película, me gustó mucho, pero aún así hay mucha tela que cortar todavía en esta historia. Yo puedo asegurarte de que una película con estos libros, que prácticamente es un guión No, ya, y tal ese como material está, original que tú no, tienes. no, pero es que yo no he visto ninguna película que se le parezca ni que cuente ni una décima parte de lo que se Bueno, cuenta. ya yo voy a comenzar a mover aquí mis influencias con los guionistas y los directores para que hagan una película como debe ser, en honor a quien honor merece, que es esta gran sacerdotisa que llevo en mi corazón, con quien he tenido innumerables revelaciones, visiones, viajes astrales. Bueno, allí cuando tú hablas de las reencarnaciones de María Magdalena, bueno, yo, aunque sea yo una chispita de eso tengo, porque es que de verdad, es que, bueno, casi lloro cuando vi las imágenes que estabas mostrando ahora, porque es que es una conexión demasiado hermosa y somos muchas las mujeres que estamos hoy en día conectadas con María Magdalena y también con Isis. Quiero aprovechar para recordarles, bueno, esto es Sentir para Sanar, hoy es un día, una edición especial dedicada a María Magdalena para que te sigan en las redes sociales, José Luis, ¿cómo se llama tu canal de YouTube? Para que también te Bueno, si sigan. pone José Luis Jiménez con G, tal como está escrito ahí el rótulo, en YouTube, ahí tienen cientos de vídeos Muchas de conferencias muy interesantes y del María Magdalena, Atlantis. Tenemos fotografía. pendiente ese tema, José Luis, el Sí, Atlantis. también. Entonces, Hablaré, tu YouTube se llama José Luis Jiménez. sí, eso es. Y ahí tendrán cientos de vídeos ya de programas de televisión, de conferencias, de charlas. Yo creo que les va a gustar, que les agradeceré que se suscriban, que les den a la campanita para Te que les avise. agradece, sí, que se suscriban al canal de José Luis y también a este por donde están viendo el programa y le den a la campanita para que les lleguen Ya los videos haremos, y y cuando estemos saliendo en también vivo. tengo en mente alguna cosita para ayudar a estos amigos a ver si consigo una cantidad suficiente de libros que podamos hacer llegar en Sudamérica, aquí a América, de una forma mucho más. Tengo que mirarlo, quiero, incluso pues empezaremos a lo mejor hasta regalando algún ejemplar a los que nos ven, nos siguen, al que responda, el primero que responda a una pregunta que haremos en el programa, en el canal, y así pues para que de alguna forma tengan también este aliciente de Así conseguir. es, vamos a ayudar para que estos libros lleguen a más manos. Y quiero también comentarles a quienes nos están escuchando y quienes les gusta mucho este tema vinculado con María Magdalena y su legado, que José Luis y yo estamos planificando realizar la ruta de María Magdalena como un viaje místico, turismo de conciencia, turismo de espiritual, y esto lo estamos planificando para el próximo año, para el 2022, Dios mediante, vamos a trabajar en eso. Sería de verdad un regalo divino poder acercarnos a algunos de estos principales sitios y sentir ese encanto, esa magia de todo el legado de María Magdalena, además con toda la vasta documentación y trabajo de investigación que ha hecho José Luis, así como también de la mano con otras sacerdotisas de María Magdalena, quien se hacen unos encuentros hermosísimos. Esto va a ser para el próximo año, no tenemos fecha. Quienes estén interesados pueden escribirnos por acá o en Instagram o en mis redes sociales, @Patricia Carles. Les dejo el teléfono del WhatsApp también.
786-991-6497 para quienes se quieran anotar en ese viaje místico de la ruta de María Magdalena para el 2022. Bueno, José Luis, se terminó el programa. Muchísimas gracias. Encantado, encantado, y seguiremos profundizando en el tema y hablando de los caballeros templarios, de los cátaros, de todo lo que y del Atlantis, pendiente. El próximo programa con José Luis va a ser del Atlantis, que así fue como llegué a él, by the way. Por un programa del Atlantis, así que eso viene pronto. Muy bien, pues ahí estaremos. Bueno, gracias, José Luis. Un beso para todos, gracias por estar aquí con nosotros y será hasta la próxima. Esto es Sentir para Sanar y yo soy Patricia Carles. Hasta pronto.